El vuelo de Cristina. Vidas perdidas en un atentado aéreo, de Marcel Girbau, editado por Coma Negra. El vuelo 9525 de Germanwings partió el 24 de marzo del 2015 del aeropuerto de Barcelona El Prat a las 10 de la mañana hacia el aeropuerto internacional de Düsseldorf con 144 pasajeros, 2 pilotos y 4 miembros de la tripulación. El primer oficial, copiloto, estrelló el avión para suicidarse en el macizo de Estrop, en los Alpes franceses de Provenza, cerca de la localidad de Barcelonet, asesinando a las 149 personas que viajaban a bordo. El gobierno español informó más tarde de que había 45 españoles y posiblemente algunos pasajeros turcos a bordo. Germanwings declaró que 72 ciudadanos alemanes estaban a bordo, entre ellos 16 estudiantes y 2 profesores de la escuela Josep König Gymnasium de Haltern, de regreso de un intercambio con familias del Instituto Giola en Llinars del Vallès, Barcelona. Una víctima belga, 2 colombianos, 2 venezolanos, 2 mexicanos, 3 argentinos, 2 australianos, 2 marroquíes, un danés, un israelí, un neerlandés, una chilena. Y Cristina Muñoz Avellán, de Sant Quirze del Vallès. Oye, felicidades por el vuelo de Cristina, vidas perdidas en un atentado aéreo. ¿Qué hace un filólogo, qué hace un articulista en la escritura de un ensayo periodístico, seminovela, recuperando la memoria de una de las 149 personas asesinadas en el atentado aéreo de Germanwings hace 6 años? ¿Cómo fue el paso a ese ensayo periodístico que creo que surgió por encargo? Exacto, exacto. Eso del encargo es una cuestión que siempre me gusta poner, en valor, porque vivimos, creo, en una era donde en el mundo cultural parece que eso de los encargos está mal visto, ¿no? Una cosa que, no, es verdad, una cosa que antiguamente, ¿no? Siglos atrás, los encargos estaban al orden del día. Es más, grandes obras, ¿no? Artísticas son encargos puros y duros, ¿no? Y en este caso no sé si es una gran obra, pero en cualquier caso sí que es cierto que fue un encargo de Sergio Muñoz, el hermano pequeño de Cristina, con el cual pues somos amigos de infancia, porque vivíamos a 4 casas de distancia en la misma calle, ¿no? Entonces, además, por más, digamos casualidades, nos separan solo 3 días de distancia de aniversario, porque yo soy del 2 de septiembre y él es del 5, con lo cual eso significa que fuimos juntos a todos lados desde pequeñitos, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues pasó que Sergio en 2018, 3 años después de los hechos, me viene y me dice: oye, ya sabes cómo soy, que soy, pues digamos, muy testarudo también, y sabes que no me voy a callar, y pienso que mi hermana se merece un homenaje, se merece que alguien explique su vida, pero también creo que se merece que alguien denuncie los hechos que sucedieron en marzo de 2015. Y pienso que esa persona, eres la persona adecuada que tiene que hacer eso, eres tú. Y a partir de ahí, pues me encarga este libro, El vuelo de Cristina, y empieza el trabajo. Yo le digo que de acuerdo, que me parece bien, pero le pongo algunas condiciones. Gracias también a la amistad que tenemos, lo pude hacer, y le dije: mira, la primera condición que pongo es que este libro lo tenemos que escribir juntos. Es decir, más, no pienso que tenga que ser solo un libro de Cristina, digamos, una biografía al uso, sino que pienso que lo más interesante sería poder hacer un libro que sea el libro de un hermano de una víctima de Germanwings que quiera hacer un libro sobre su hermana. Porque me parece que las reflexiones que que van a aparecer en el diálogo que tendremos tú y yo, Sergio, son reflexiones que van a ser de interés para los lectores, y por lo tanto es a partir de esa idea que le dije: yo creo que lo que tenemos que hacer es que vamos a intentar hacer un viaje, tú y yo, un viaje de investigación hacia la vida de Cristina, en los últimos días de Cristina, y por lo tanto nos vamos a ir a Alemania, vamos a visitar
la ciudad donde vivía, vamos a intentar también entrar digamos, en la empresa, en la Bayer, que es donde trabajaba Cristina como investigadora. Vamos a ir al lugar de los hechos. No porque allí, en cada uno de esos sitios, encontremos pues una respuesta reveladora, sino porque tenía la intuición, como así pasó, que el hecho de ir juntos con él, a él eso le permitiría, ¿cómo decirlo? Le vendrían a la cabeza reflexiones, pensamientos, etcétera, que serían enriquecedores para el libro. Porque incluso cerrar heridas quizás para él, ¿no? Cerrar y cicatrizar, efectivamente, eso también lo pretende el libro, no solo para la familia de Cristina, evidentemente, sí, sino también espero que sirva para toda aquella gente que tiene aún heridas abiertas en este caso, pero también en otros. Sí, no, se fue la imagen pero volvió. De todas formas, sí, se está yendo, si la podemos recuperar. A No pasa ver, nada. ahora. Estás entre nubes y es normal que haya alguna borrasca. Oye, te voy a decir que, de hecho, Sergio me cae súper bien ya, solo por un hecho. Pregúntame en qué día nací. ¿En qué día naciste? 5 de septiembre. Pues mira, Ya, fíjate, si tú naciste el día 5 me ha sorprendido. pues somos tres Virgos. Fíjate tú, se acaba el mundo, ¿eh? Con tanta creatividad y con tanto orden o desorden. Bueno, te fuiste con Sergio, o me cuentas en el libro, pues a las oficinas de Bayer, donde el jefazo nos quiso recibir, luego pues como que pidió disculpas. Fue un viaje intenso en todo caso, porque erais amigos, pero supongo que de las conversaciones flotaron o resurgieron conocimientos, experiencias, ideas de Cristina que no conocías, ¿no? De hecho, erais vecinos, pero al fin y al cabo los vecinos nunca uno sabe del otro tanto como cuando termina viajando con el hermano. ¿La familia quedó contenta del libro, Marçal? Creo que sí, al menos es lo que me han dicho siempre. Cabe decir, con lo que decías, que yo a Cristina no la conocía especialmente. Cristina era la hermana de mi amigo, la hermana mayor de mi amigo. Bueno, eres de otro tiempo, claro, ya estaban separados. Sí, es decir, yo sabía evidentemente que la había visto muchas veces y intuía cómo era, pero no teníamos una relación de amistad, Cristina y Entiendo, yo. entiendo. Lo que es cierto es, y también es interesante, ¿no? Cuando haces un libro, y tú que también, tú lo sabrás, Jordi, porque también has hecho algún libro, digamos, sobre la vida de alguien que ya no está, mi admiración, por ejemplo, compartimos tú y yo una admiración hacia Carla Sabaté y me lo pasé muy bien con tu libro. Wow, gracias. Cuando haces, cuando haces un libro sobre una persona que ya no está, es curioso hasta qué punto al menos, seguramente es una impresión, pero hasta qué punto puedes llegar a conectar con esa persona y a conocerla de tal modo que parece que la Has tengas conocido ahí, ¿no? directamente, en efecto. Exacto, Pero es exacto. súper difícil, perdona, Marçal, encontrar el tono de esa historia, Ujú. que no puede ser un panegírico o un canto o una alabanza como antes a los santos, no puede ser un melodrama, no puede ser una comedia. De hecho, supongo que el hecho de que no pongáis la fotografía de Cristina en el libro es como para que sea como más objetivo ese acercamiento. ¿Se acordó con la familia cómo iba a ser escrito? Lo acordamos Sergio y yo. Por eso digo que una de las condiciones que le puse es que, vale, yo escribía el libro, pero lo escribía, entre comillas, con él a mi lado, porque cuando digo con él a mi lado, el libro no deja de ser la historia de su hermano, o sea, de Sergio y yo, en la búsqueda de Cristina. Y por lo tanto las conversaciones entre el hermano y yo sobre Cristina, sobre los hechos, sobre su vida, sobre las dificultades. El libro intenta tratar distintos temas, ¿no? Uno de los temas que quizás más me gusta del libro, porque conecta mucho con las reflexiones de Cristina antes del atentado, es el éxodo o exilio, la expulsión casi del talento
joven en nuestro país que se ve obligado a marcharse fuera, ¿no? Porque Has dado en el su clavo, país... Marsal, has dado en el clavo, porque te voy a preguntar, perdón la interrupción, ella Mm, es bióloga, estudia neurociencia, aquí no encuentra un trabajo remunerado en condiciones, el Hospital Clínico le hace una oferta espantosa, penosa, se va a Alemania, y de hecho tú lo dices en el libro, en la página 66, si nos ceñimos al caso alemán, entre 2009 y 2017 los españoles censados en Alemania se duplicaron, de los 77.000 a los más de 150.000, la mayoría, claro está, jóvenes altamente cualificados y formados, incapaces de encontrar en su país un trabajo acorde con sus capacidades. Eso me hace pensar, Marsal, que, oye, quizás el responsable subsidiario del accidente o del atentado, pues pueda ser el gobierno español, sea que sean quien manda, porque no dan ningún tipo de soporte a la ciencia y lo que están consiguiendo es una fuga de talentos terrorífica. Podría ir por ahí con esa eh, crítica también. digamos que esa crítica que haces, Cristina era la primera que decía que no nos merecíamos como ciudadanos tener unas instituciones y unos gobiernos que obligaran a la gente joven con, digamos, con nivel, con proyección, con aptitud, etcétera, profesionales, pues que los obligáramos a irse, porque en este país, no solo en el terreno de la neurociencia, no solo en el terreno incluso de la ciencia, en todas las disciplinas, en este país, en todas las disciplinas, quizás la única que no es en los deportes con pelota, pero en todas las otras creo que tenemos un país que tiene unos déficits importantes en lo que se refiere a la apuesta por la gente joven, buena, el relieve, etcétera, ¿no? Las oportunidades, en definitiva, para nuestra gente con más nivel y con más talento, ¿no? Y en este sentido, evidentemente, Cristina era la primera a criticar el gobierno español y la falta de inversión en investigación científica. E insisto, no solo en investigación científica, ¿no? Pero es evidente que aparte de tener ministros astronautas, pues deja mucho que desear el modelo de inversión pública y sobre todo de retención, porque no solo es una cuestión de dinero público, también es una cuestión de modelo empresarial y de modelo económico, ¿no? La incapacidad de las instituciones españolas, todas, para construir un modelo económico y profesional que permita la retención del talento. Porque fíjate una reflexión, Jordi, siempre hablamos de fuga de cerebros, ¿no? Fuga de cerebros. Oye, los cerebros no se fugan, los echamos. Qué eufemismo hablar de fuga de cerebros, ¿no? Bueno, y luego hablamos del accidente aéreo. Y Exacto, la palabra sí, accidente aéreo es otro eufemismo malnacido. exacto, exacto. Me parece terrible. Bueno, y hablemos del gobierno alemán, porque decías en una entrevista anterior que lo único que se portó bien fue el gobierno francés con Le Vernet. Pero hablamos de eso si quieres. Las instituciones, no el gobierno, Las atención, instituciones. Me parece las un instituciones apunte interesante. judiciales en este caso, no es ni el gobierno estricto sensu, es en este caso el Poder Judicial francés que ha mantenido una vía abierta que, en fin, parece que hay cierta esperanza. Oye, me gusta que nos acercas a la Cristina más humana. Me encanta el detalle de que ella no es como todo alemán la primera en llegar al trabajo, sino que le gusta que le toque el sol, es mediterránea absoluta. Y luego, aunque sea un poco más tarde, tomando su café a través de su ventana soleada, se va a trabajar. Eso me encantó con otros detalles de ella que la hacen muy mediterránea, muy nuestra, ¿no? Sí. También cuentas. Cristina, yo creo que combinaba lo mejor del carácter germánico o centroeuropeo y del carácter mediterráneo. Es una Bueno, el envidia. rigor de la ciencia, quizás germánico, alemán, ¿no? El trabajo Mm. duro, disciplinado, La disciplina, con un dolce exacto, farniente mediterráneo nuestro. exacto, Qué exacto. Qué bonito, envidia, Jordi? qué envidia, qué envidia. No deja ser, en algunos detalles, un ejemplo de mujer que se hace a sí misma,
disciplinada, trabajadora, investigadora, pero siempre tocando la tierra, siempre con ganas de regresar a sus suyos, muy familiar, de estar con su hermano, con sus padres, ¿verdad? Qué bonito, porque a veces pienso que Mm. los científicos son personas como muy cartesianas, muy cuadradas, y no. Hay un ser humano debajo de la neuróloga, ¿verdad? Del conocimiento. Y además, en el caso de Cristina, que tuve el placer de leer su tesis, claro, yo a los 16 años abandoné cualquier tipo de contacto con la ciencia porque fui de los raros que decidí cursar el bachillerato de humanidades, ¿no? Mm. Y por lo tanto, cero contacto. Y yo la imagen que tenía de la Cristina bióloga, doctora, etcétera, pues claro, me la imaginaba en los laboratorios allí, pues con sus utensilios, y claro está que eso existe. Pero cuando lees la tesis doctoral de Cristina sobre el estrés, en este caso, el estudio del estrés en animales roedores, ratas, por decirlo de algún modo, ante la exposición de elementos, digamos, como por ejemplo el olor de gato, ¿no? Pues claro, cuando lees su tesis te das cuenta, como decías tú, del lado más humano, más psicológico, más de psique, del alma, ¿no? Porque su tesis es magnífica y muy divertida, por cierto, Es que me reí porque... mucho, Marsal, te lo voy a decir, me reí mucho con la tesis doctoral del tema olfativo de los gatos, del estrés postraumático. Dije, ¿cómo se le puede ocurrir a Cristina hacer una tesis doctoral de algo que me parece portentoso, maravilloso, pero dices, jamás se me habría ocurrido a mí todo eso, ¿no? O sea, dices, oye, qué Pues capacidad de descubrir. cuando ves cómo reaccionan los roedores, claro, es inevitable hacer la comparación con los seres humanos, ¿no? Y evidentemente pues se confirma el tópico que no somos tan diferentes, ¿no? Y claro, cuando ya lo último es cuando leí que los ratones o las ratas, en definitiva, me da igual, cuando les pones un trapo con olor de gato vegetariano, si el gato es vegetariano, entonces no se asustan tanto que si el gato come carne, claro, eso ya Bueno, que pueden me estar 3 semanas con miedo y angustia. O sea, no, yo me imaginé a Cristina riéndose, o sea, súper disciplinada, pero riéndose de lo que estoy encontrando. O sea, hay tanto que no conocemos que me pareció una página muy buena, muy divertida, el encontrar la parte científica, pero la parte humanista, también la parte cercana, ¿no? exacto. Oye, hay puntos y hay información en tu libro que ni conocía, ¿no? En la página 50 nos dices que probablemente nadie te habrá contado que una de las grandes conveniencias de usar los cinturones de los aviones es precisamente para que en caso de accidente mortal tu cuerpo permanezca retenido en la butaca y sea más fácil hacer su reconocimiento y posterior entrega a los familiares. Me parece súper bestia. O sea, me parece, pues que será así, pero ¿te da un miedo saber que en el fondo te estás atando el cinturón por si pasa algo? Y en el caso de... Bueno, evidentemente no es solo así, porque tiene otras utilidades el cinturón de seguridad. Atención, es decir, pues en caso de turbulencias, en caso de pérdida de altura, lo que sea, yo evidentemente no soy ingeniero aeronáutico, pero sí que me confirmaron que como es evidente, el cinturón tiene muchas utilidades. Pero sí que es cierto que una de ellas, y esa no se menciona, es la retención del cuerpo en caso de accidente, ¿no? Tenemos ejemplos, por ejemplo, tú que eres de Reus, Jordi, un accidente que por desgracia hubo con una avioneta no hace mucho, una avioneta que salió de Reus a Ibiza y de Ibiza a Reus, ¿no? Y en la vuelta pues tuvieron ciertos problemas y acabaron, eran dos y acabaron en el mar, ¿no? Y, y en casos como ese, por ejemplo, se ve muy claro la diferencia entre llevar o no llevar el cinturón, porque por lo que me consta, pues cuando encontraron la avioneta en el Mediterráneo, pues un cuerpo estaba allí
y el otro no. Totalmente de acuerdo. Oye, Marsal, hablemos del Evernet un poco. Vamos terminando de todas formas. Hay 149 esferas, un memorial para los fallecidos. Y me gusta leer que en la página 94, aunque los padres del malnacido ese lo habían suplicado, las familias nos negamos a que se le tratara como víctima de algo, faltaría más, ¿no? Claro, ¿cómo fue eso? No he estado en la Evernet, hay unas esferas, cada una por la persona fallecida, y los padres, por lo que entiendo, querían contar al asesino como uno más. ¿Fue así? En un primer intento, sí. En un primer intento pidieron que evidentemente pues, su hijo también tuviera una de las esferas y por lo tanto que hubiera 150 esferas. Y el resto de familias se negaron, como es absolutamente lógico, comprensible y humano. Oye, otro apunto en la página 95, ¿no? Una vez abierto el camino, en Evernet, rebaños de turistas y curiosos macabros de todo el mundo, empujados por una especie de fetichismo mortuorio, aprovecharon la ocasión para transitar por la zona en busca de objetos y restos de la nave. Sí. Me parece tan absurdo, tan surrealista, tan demencial, tan bestial. ¿Cómo existe ese tipo de gente que, no sé si para vender o para coleccionar o para regalar? ¿Cómo puede existir gente así? ¿Cómo Es, tuviste acceso a esa información? Te la contaron en una entrevista en Evernet, creo, ¿verdad? sí, pero también investigando, ¿eh? Porque hoy en día todo está contado en Internet, sea en los medios de comunicación, en las redes, donde sea. Allí en Lubernet confirmé muchas informaciones que tenía previas, otras las contrasté, pero efectivamente es así, existe y es una desgracia y quisiera que eso sirviera también de reflexión en general, porque ese turismo mortuorio existe, por desgracia, en la mayoría de situaciones. Mira, el ejemplo más cotidiano del turismo mortuorio es lo que pasa cuando aquí sí hay un accidente de tráfico. ¿Qué pasa con los coches? ¿Qué pasa cuando hay un accidente de tráfico y ya han llegado la policía, ya han llegado los bomberos, ya han llegado la ambulancia? ¿Qué pasa en esa autopista? Se paran incluso los del otro lado. Incluso, Y a tomar incluso fotografías o incluso selfies, te diría, ¿eh? claro, se paran los del el sentido, digamos, del En sentido accidente, pero es contrario. que los del otro sentido también se paran. Y no se paran, no digamos tonterías, por aquello de no, es que bajo la velocidad porque como hay gente allí en el arcén. No, se paran por Por el morbosidad. morbo, por la curiosidad, digamos, así perversa, porque claro, de un modo u otro, y eso también tenemos que aceptarlo, la muerte nos llama la atención. Todo lo que envuelve a la muerte nos llama la atención, seguramente porque la muerte aún hoy es un tabú Un tabú. Está prohibido en hablar de nuestra ello. sociedad. Y como está prohibido no solo hablar de ello, sino que mm, la muerte es un poco como la droga, ¿no? Que todo el mundo dice que es mala, todo el mundo niega creerla y no sé qué, pero no se habla de ella explícitamente, pero está por todos lados, ¿no? Pues la muerte es un poco lo mismo. Nadie quiere hablar de la muerte, nadie habla seriamente de la muerte con serenidad, con serenidad. Y después, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente, como la muerte es lo más bestia que hay en la vida, esa es la paradoja, pues sentimos una atracción y una curiosidad en cierto modo insana. Y es insano porque no lo vivimos desde la naturalidad. Lo hemos visto incluso con la pandemia de COVID-19, ¿no? Hay un terror brutal a la muerte. A ver, la muerte, especialmente en situaciones como la de Cristina, es una tragedia. Eso es una tragedia.
Pero claro, de ahí a no entender que la muerte natural, que es la diferencia con Cristina, que la muerte natural forma parte también de la vida, ¿no? Y hablar de ello de una forma sana, de una forma serena, de una forma natural, lo tenemos que hacer desde que somos pequeños, Es porque cierto, es cierto. De hecho, hay un poema, creo que es anónimo, que dice: con cada vida que nace, nace una muerte. La llevamos con nosotros, no forma parte de nuestra existencia, pero es cierto que pues hay un exceso a veces como de amor o de curiosidad o de locura o de ser el primero en comunicar a través de las redes sociales que se asistió a. Pero curioso, en tu libro, nos vamos a contar muchas cosas más para que la gente lo lea, por supuesto. Hay una ordenanza municipal en Le Vernet en la que no se puede matar ningún ser vivo ni animales. Me pareció hermoso ese gesto por parte de Le Vernet. totalmente, Oye, totalmente. Yo me quedé, pues, digamos, maravillado, ¿no? De cuando el alcalde nos explicó eso, que no querían que su pueblo fuera asociado a la muerte, fuera asociado al asesinato, y por lo tanto que habían decidido que a partir de aquel momento, pues eso en un pueblo alpino, con lo que eso conlleva de de caza, sí, tradición sí, en sí. la caza, etcétera, pues a partir de aquel momento prohibida Bravo, la provocación, la muerte provocada. bravo. Vamos terminando, Marsal. Oye, en la página 111 entras en la conjetura de que si el piloto hubiera sido catalán, España entera saca sus garras y nos despedaza. Por ese odio visceral que España Mm, siente por Cataluña, o les gusta el morbo. Critícamelo, discútemelo. No, yo no digo eso No diré exactamente exactamente, eso, pero lo Jordi. apuntas, o por lo menos lo No, no, entendí no. así. Mm, Yo lo que digo es, no, porque en ese caso no sé si España es el enemigo, así de claro te lo digo, ¿eh? Tengo muy claro cuando España es el enemigo y en eso no hace falta que me convenzan. Pero es que da igual si el copiloto en cuestión, en vez de ser alemán, hubiera sido, mm, mm, yo qué sé, de Segovia, de Madrid, de Sevilla, es que me da igual, o de Barcelona. Lo que tengo muy claro, y hubiera sido con una compañía, por ejemplo, con Vueling, lo que tengo muy claro es que los medios de comunicación europeos y las instituciones europeas, empezando por las alemanas, hubieran sido mucho más críticos um, para con la compañía y sobre todo para con el sistema, digamos, sanitario, español, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquí hubieron unas negligencias brutales en el sistema alemán, para empezar, siempre, o sea, no voy a cansar de decirlo, el copiloto en el momento, el día del vuelo, estaba de baja. El médico le había dado la baja. Lo que pasa es que ese señor había cogido la baja y la había guardado en un cajón y se había ido a trabajar sin más. Que pase eso digamos, en una era como la actual de las nuevas tecnologías, que todo es al instante si uno quiere, a mí me parece increíble que el sistema sanitario alemán, que además nos venden la moto, que Alemania es la panacea de no sé cuántas cosas, me parece increíble que el sistema sanitario alemán no permita que en el momento que el médico te da la baja, automáticamente el sistema lo comunique a la seguridad social y digamos, a la empresa donde está afiliado ese señor, ¿no? Si el sistema hubiera funcionado así, hoy, por suerte, no existiría este libro porque Cristina, por suerte, seguiría viva. Esa es la cuestión. Entonces, la cuestión es que si el piloto hubiera sido, digamos, de Barcelona y con una compañía, por ejemplo, Vueling, estoy convencido que hubiera habido una crítica feroz de las instituciones alemanas, de la prensa alemana, etcétera, etcétera, hacia nosotros, hacia el sistema de aquí, y nos hubieran
culpabilizado al conjunto de nuestra sociedad, pues del drama y de la tragedia, ¿no? Y eso lo hemos visto en otros escándalos, ¿eh? Es decir, aquí, por ejemplo, me refiero a cosas como el Dieselgate. O sea, Alemania y sus empresas han podido engañar vilmente a millones de ciudadanos que compraban coches teóricamente menos contaminantes, etcétera, etcétera, y los tíos lo que habían hecho es trucar digamos, el aparatito que detectaba o que tenía que detectar los niveles de contaminación, trucarlo para que siempre pues, dijera o emitiera unos niveles por debajo de la prohibición, ¿no? Y aquí no ha pasado nada. No. Ha habido el Dieselgate, han cambiado los chismes de los coches y basta. No, nadie ha pedido perdón. No, y tampoco le ha pasado nada a Lufthansa, que se ha enriquecido, Tampoco. vendió Germanwings, Eurowings, creo que se llama ahora, costaba, dices en tu libro, la A320, 101 millones de dólares, infinitamente más que la suma de las indemnizaciones percibidas por todas las familias justas que encima han tenido que devolver el dinero. Te quedas con el corazón parado, helado, es Sí, que sí. no admite comentarios. Uh, es sorprendentemente así, como lo cuentas tú, Jordi, que lo cuentas muy bien. A Lufthansa no le ha pasado factura esto. A Lufthansa no le ha pasado factura alguna, al contrario. Y Lufthansa lo único que hizo fue un lavado de imagen, en el sentido de que Germanwings, a partir de aquel momento, dejó progresivamente de operar para operar con una marca que se llama Eurowings, que ya existía, y aprovecharon la crisis de COVID-19 de hace más de un año ahora para liquidar definitivamente Germanwings, pero ya está. Eso es digamos, es lo más Sí, importante. es que tiene razón Marshall, porque Alemania, país pionero, te lo vendieron como el país perfecto. Hubo una estampida humana en un concierto de rock, murieron dos muchachas, una la hija de un conocido abogado Sí. en Tarragona, y no ha pasado nada, se ha sobreseído el caso. Entonces, quizás no sea un país tan perfecto como nos lo quieren pintar, ¿no? Esa es una de las tesis del libro. Yo creo que es importante que haya una reflexión en el sur de Europa, concretamente en el Mediterráneo, porque no sé hasta qué punto tenemos que continuar aceptando que nos den lecciones. Esa es una cuestión para mí fundamental. Es verdad que en nuestro país, en este caso, en mi caso Cataluña, ¿no? Es verdad que Cataluña tiene muchos deberes pendientes, es verdad. Pero también es verdad, lo que no podemos aceptar de ningún modo es que nos den lecciones de moral ni éticas, porque es que, vamos, ni desde un punto de vista histórico, y no hace falta que entre aquí en detalles, No, no, es que como desde... esconden el polvo debajo de la alfombra, punto final. Claro, claro. Ya está. Oye, Marsal, terminamos. La fuerza de un sustantivo. ¿Cómo que es un accidente aéreo? Es un atentado. No, agente de tráfico, Accidente de tráfico. de tráfico. Sí, Y es sí. un atentado con Ah, la muerte de 149 personas. exacto. O sea, qué Y impotencia de la efectivamente... familia que todavía su hija murió en un accidente de tráfico. O sea, ¿cómo mm, se come eso? ¿Cómo se sobrevive? Pues se explica porque una vez más las cifras cantan, por decirlo de algún modo, y aquí hay pues unos intereses que hacen que tanto las instituciones españolas, empezando por los jueces, pero también por el gobierno, porque se ha visto con su actitud y su, digamos, expulsión de responsabilidades, pues desde las instituciones hasta las aseguradoras, pasando por Lufthansa, todos ellos tienen pues un interés en común, que es que estos hechos generen la mínima o sí, los mínimos problemas y el mínimo coste posible
a todos ellos, ¿no? Empezando, como digo, por las aseguradoras. Y las aseguradoras pues ya se aseguraron de tener unos gabinetes de abogados, Poderosísimos. digamos, exacto. Exacto, y por lo tanto en nuestro país está catalogado, los hechos de marzo de 2015 están catalogados de accidente de tráfico, porque así interesa y eso conlleva que, por ejemplo, las indemnizaciones pues sean absolutamente dispares en función de parámetros tan, digamos, insensibles como si la víctima en cuestión deja o no deja niños a cargo, como si con parámetros tan bestias como el sueldo que tenía la víctima antes del atentado, para ellos accidente de tráfico. Claro, que me digas que me vas a pagar más o menos en función de lo que cobraba mi hija. No, además eso Marsal lo cuenta súper bien y te abre una reflexión en la que uno no cae, porque es que tienes razón. Esos parámetros también son de locura. Oye, Marsal, felicidades por el vuelo de Cristina, vidas perdidas en el atentado aéreo, en catalán, en castellano, en Coma Negra. 2 preguntas últimas de carácter técnico. ¿El libro lo escribiste de un tirón? ¿Lo ibas escribiendo en tu viaje con Sergio? ¿A capítulo? ¿Cómo fue el proceso de creación del libro? Pues mira, pregunta muy interesante. No, fue progresivo. Fue digamos, una redacción progresiva. Cuando íbamos con Sergio, yo iba tomando apuntes, después iba escribiendo lo que en aquel momento me venía. Y cuando terminamos el trabajo de campo, entonces me puse a reescribir. Me puse a reescribir pieza por pieza. Y cuando tuve cada una de las piezas, empecé a ligarlas. Y así fue. Muy bien. Yo tenía claro qué temas teníamos que tratar. Después, una vez eso claro, después el trabajo fue el hilo conductor, ¿no? Oye, tu experiencia ha sido hermosa, ha sido positiva, ha sido dura también, como lo es la experiencia lectora, pero podemos pensar que habrá otro libro de Marcel Girbau un día que te gustó meterte en la ficción y en la realidad, que puedes partir de ese ensayo periodístico a una novela. Pues Jordi, qué bonito que me preguntes eso. La verdad es que tengo que agradecer a Sergio y a la familia Cristina ese encargo porque, entre otras cosas, me ha despertado el apetito literario. Ya hace muchos años que escribo, que escribo en prensa, etcétera, pero es cierto que ese gusto por la escritura más literaria, pues se me ha despertado y me gustaría mucho. Tendré pues ahora tiempo para pensarlo y también para hablar también con Coma Negra, o si no me quieren ellos, pues con otro, no sé, espero que sí. Pero me gustaría mucho poder continuar y tengo alguna cosa en mente ya de proyecto de ficción. Bravo. Entonces, de escritor a escritor, ponte metas. En 2022, nuevo libro de Marcel Girbau. ¿Sí o no? Seguro que sí. Se intentará. No me basta. Di que sí. Sí. Bueno, venga. Oye, del otro libro, Marcel, hablaremos en su momento. Oye, gracias a ti, gracias a la familia de Sergio por tener la idea de recuperar la memoria de Cristina, que, bueno, pues es una de las 149 personas asesinadas y supongo que, pues, que otras familias querían contar su historia, que no encontraron quien la contara, así que en nombre de todos, oye, gracias. Gracias a vosotros.